Buen día para todos, mi nombre es Andrés Felipe Noreña Reño, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la ciudad de Bogotá. Mi número de identificación es 1015-423-347 y este video tiene como objeto eh, dar el concepto de cultura en el ámbito antropológico. Para ello vamos a resolver 5 interrogantes que se nos plantearon en la revista. Eh, el primero sería, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Bueno, en el ámbito de la antropología podemos contemplar la cultura como parte de un todo. Eh, la cultura es el aprendizaje o es el producto del aprendizaje que se produce dentro de una sociedad, eh, lo cual quiere decir que la cultura se toma como referencia a todos los comportamientos de un grupo social. Esto a grandes rasgos es lo que significa la cultura en el ámbito antropológico, porque la cultura es un concepto central para la antropología. Eh, bueno, aquí antes que nada es necesario definir lo que es la antropología. Eh, la antropología es la ciencia que estudia el ser humano o que estudia el comportamiento del ser humano. Y a raíz de eso, el concepto de cultura surge de la necesidad de encontrar un término que definiera los aspectos comunes del ser humano dentro de su entorno, dentro de la sociedad. Entonces, tomándose la cultura como concepto de un todo, permite que el observador, que en este caso sería el antropólogo, el que estudia, eh, mediante su trabajo de campo o mediante sus observaciones, pueda plasmar o describir todas las manifestaciones culturales que se vean en cierta sociedad o en cierto grupo, eh, ya sea la escritura, el arte, el lenguaje. Esto es el por qué el concepto central de antropología es la cultura, porque la importancia de ello. Eh, el tercer interrogante sería cómo se transformó el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Bueno, acá nos remontamos al siglo XIX, donde nace o se da a conocer el primer gran concepto de cultura dentro de la antropología. Lo propuso el señor Taylor, el cual describe la cultura como un todo complejo. Entonces, donde incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, incluye las costumbres y otras capacidades que el hombre va adquiriendo en la sociedad. Otro autor que, que también se dio a conocer a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX fue Hobel, que define la cultura como un sistema integrado de pautas que son aprendidas en la sociedad, pero que no son eh, ligadas a una herencia biológica. Malinowski también fue un autor o un antropólogo que dio su concepto de cultura, el cual vio como medio o la definió como el medio para satisfacer las necesidades básicas que tiene el hombre vinculadas a las características biológicas del ser humano. Estos tres autores son separados o son metidos dentro de un grupo. Este grupo son el grupo de los materialistas. Este grupo se considera o ve la cultura como un comportamiento observado. Pero es acá donde tiene, a partir de esto, la cultura
tiene su gran cambio conceptual, ya que aparece un grupo que es el de los mentalistas, que se considera la cultura como una abstracción de la conducta. Acá surgen grandes eh, antropólogos o autores, eh, que a raíz del estudio de ellos se transforma el concepto de cultura en la antropología. Entonces, el primero a rescatar es Boas, que dice que la cultura recupera ese sentido histórico que, que de pronto con el concepto de Taylor se pierde a medida que pasa el tiempo. El concepto de Taylor es un concepto en la historia, pero es una historia lineal, entonces va perdiendo significado a medida que pasa el tiempo. Entonces Boas rescata esa perspectiva evolutiva y recupera la historia al enfatizar las diferencias culturales y la multiplicidad. Eh, entonces, a partir de esa elaboración del concepto de cultura, atraviesa tres fases eh, sucesivas. Entonces, la primera fase que se ve que se transforma, exactamente es una fase concreta que se extrae el concepto de costumbres de la definición que dio Taylor, ya que este concepto de costumbres es, se, se contradice un poco a lo que se evidencia en el concepto de Taylor, ya que es una antítesis a, no sé, al arte y a la moral, que son universales, y las costumbres representan lo particular, lo concreto. Entonces, se extrae en esta fase concreta, se extrae del concepto de Taylor, eh, ese elemento que son las costumbres. Después de eso está la fase abstracta, que se toma o se define la cultura en términos de modelos, eh, pautas o esquemas de comportamiento. Eh, ya entramos a la tercera fase, que es la que nos define y que vuelve de cierta forma a lo inicial, que es la fase simbólica, que se reduce el concepto de cultura a lo simbólico, a lo restringido, y se especializa o permite una mayor eficacia teórica. Eh, Eso por parte de Boes, que Boes fue el padre de la antropología cultural, y de ahí se da el gran cambio que ha tenido el concepto de cultura. Además, hay otros mentalistas como Clover o Pushkin, que también compartían el significado de que la cultura era una abstracción de la conducta humana en concreto. Nuestro cuarto interrogante es: ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Bueno, la cultura es un agregado de varios individuos que están unidos a una serie de principios comunes, una serie de principios comunes. Eh, Como tal, la cultura es el modo de vida de un pueblo, y la sociedad es la unión de individuos que siguen el, el mismo estilo de vida, el mismo modo de vida. La sociedad como tal está compuesta por entes, y la forma en que se está constituida por entes y la forma en que se comportan dentro de su propia cultura. Esta sería como la diferencia. La sociedad es un,
una unión de individuos que actúan según su cultura, y la cultura es el modo de vida del pueblo, pero no necesariamente todos los miembros de la sociedad eh, viven o están regidos al mismo estilo de vida. Nuestro quinto interrogante es: ¿cuál es la definición de los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Bueno, la enculturación se alude al aprendizaje tanto consciente como inconscientemente de los jóvenes en una sociedad. Eh, ¿qué, ¿Qué aprendizaje? Pues los conocimientos sociales o los modos de comportamiento eh, que aprenden de las generaciones mayores. En este proceso lo que se busca es que el joven se pueda adaptar bien a la vida de esa sociedad o que sí, que tenga una adaptación buena al estilo de vida de esa sociedad. Eh, el segundo concepto es el relativismo cultural. Entonces acá eh, se afirman pautas o valores del bien y el mal. Los usos de, de cada cultura son relativos eh, en su cultura. Eh, para darme mejor a entender, eh, toda costumbre es válida en la cultura mientras no se extrapole o no se extraiga esa cultura a otra. Eh, o si no, ya perdería el sentido de esa costumbre o de esas pautas que ya tienen en esa cultura. Nuestro tercer concepto es el etnocentrismo. Entonces el etnocentrismo es eh, preferir el modo de vida que se tiene en mi cultura, eh, pero se va a juzgar no de forma crítica el modo de vida que tienen otras culturas porque se compara con mis reglas de mi cultura. Eh, Ese es el etnocentrismo. Pensar que mi concepto de cómo vivo mi vida bajo mis normas es es el bueno y el de los demás es juzgado o no se adapta a mis culturas, a mis normas, por lo tanto es el mal. Este es el video dando respuesta a los cinco interrogantes que se propusieron en la red. Muchas gracias.